rato. Y estamos hablando del abogado Claudio Lovera, con quien ya estamos en comunicación. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, saludos a usted y a la audiencia. Gracias, doctor, por atendernos. Queremos escuchar un poco tu evaluación del juicio de ayer y el resultado más que positivo que obtuvieron vos y tu cliente, ¿verdad? Sí, efectivamente, después de varios años de proceso y también de un juicio extendido, lógicamente estamos satisfechos por dos cosas, no solamente por el sentido del fallo, que lógicamente, claro que nos trae satisfacción, pero adicionalmente también porque creo que se pudo discutir con bastante profundidad aspectos que mi cliente ya había señalado en el 2017 y 2018 y pudimos, creo, cumplir lo que habíamos anunciado en el tema de los alegatos iniciales, que realmente lo que queríamos y lo que buscábamos en el juicio es poder discutir a fondo y confrontar la prueba y las versiones que nos llevaron a juicio oral. Ese era el objetivo y creo que lo cumplimos. Y creo que también cumplimos en reconstruir gran parte de la historia, que es lo que determinó la absolución de esta persona. Faltaron seguramente algunos datos, pero ya fue imposible acceder por el comportamiento de estos testigos, ¿verdad? Ahora, doctor, el tribunal coincidió plenamente con lo que la defensa expuso durante el desarrollo del juicio oral y se llegó a una conclusión grave para mí en ese sentido, o sea, grave en cuanto a que los testigos mintieron y a que el WhatsApp fue montado. Y hace un rato estuvimos hablando con el fiscal Rodrigo Estigarribia justamente en ese sentido, ¿verdad? Porque yo le decía que si ellos no notaron eso, porque yo creo que la mayoría, nosotros que vimos, aunque sea en un 50 o 60% del desarrollo de juicio oral, nos dimos cuenta en base a las exposiciones, en base al minucioso trabajo que estaba haciendo la defensa a tu cargo, ¿verdad? De que había esos elementos que nos indicaban que todo se habría montado, y eso es lo que concluyó el tribunal. Y el Ministerio Público tiene la obligación de ser objetivo, doctor. Sí, sí, yo creo que tuvimos una discusión conceptual y me gustaría mantenerla en ese contexto con el Ministerio Público. Tuvimos una discusión al final en los alegatos conceptual desde dos puntos de vista. Por un lado, ellos tomaron la decisión de separar estos hechos que estaban siendo juzgados, o sea, la conducta, en realidad la conducta. Una cosa es juzgar una conducta y otra cosa es valorar todo el contexto para tomar una decisión si esa conducta ocurrió o no. Y esa fue la primera discusión conceptual. Ellos cerraron su evaluación como fiscalía al supuesto acontecimiento histórico del 2 de agosto, supuesto sostenido por los testigos, y el primer aspecto que yo no estaba de acuerdo, porque realmente como es un caso en el cual no hay prueba material, es decir, no hay, para usar un término sencillo, no hay un muerto, no hay un lesionado, no hay billetes, no hay cuestiones palpables como pruebas, que hay casos como este que no lo tienen. Entonces, este tipo de casos, cuando son casos que son versión contra versión, porque finalmente es eso, versión contra versión, entonces son casos en los cuales el análisis probatorio hay que ampliarlo al máximo para poder tomar una decisión, pero no, y ahí vino la segunda discusión conceptual con la Fiscalía. No es tomar una decisión en el sentido de decirme con cuál versión me caso, no funciona así. En realidad, yo lo que tengo que concluir en una persecución penal es si la versión que pretende sustentar una condena es una versión que puede vencer la presunción de inocencia. Entonces yo tengo que construir una versión alternativa e investigar ambas y profundizar ambas para llegar a esa conclusión. Y ahí fue la discrepancia conceptual con el Ministerio Público. Porque si este caso uno lo toma como yo creo que debe ser evaluado, no lo tiene que tomar a partir del 2 de agosto, sino lo tiene que tomar y analizar a partir del 20 de diciembre del 2017 en adelante. ¿Por qué? Porque cuando un testigo declara, finalmente lo único que hace es darnos una versión sobre supuestos hechos.
hecho que ni yo, ni la Fiscalía, ni el Tribunal presenció, porque si no seríamos testigos. Entonces, si yo no tomo esa evaluación de las versiones de cómo fueron fluyendo, si variaron y por qué variaron, hacerme la pregunta, y todo lo que siguió a eso, uno se expone a condenar a un inocente. Entonces, si ustedes tienen tiempo, a mí me gustaría hacer no más de unos minutos lo que vi por lo menos de la prueba y lo que se produjo respecto a cómo fue evolucionando esa versión. Sí, 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 escuchamos. El 20 de diciembre de 2017 se divulga el audio respecto a Jorge Oviedo Mato, los famosos 8 segundos que se escucharon. Luego de la divulgación del audio a las 8:21 de la mañana ingresa a la entrevista de Casey Jiménez en las 7:30. Dos detalles fundamentales. Conforme a la propia entrevista, la noche anterior, y como yo señalé en el momento de los alegatos, como corresponde a la labor del periodista, nosotros no cuestionamos la labor del periodista. ¿En qué sentido? El periodista recibió el dato y lo que hizo fue chequear con la primera fuente. En este caso, como en el audio se mencionaba a Casey, que interpretó que sería la fiscal Casey Jiménez, y en la propia entrevista que se produjo como prueba, en constantes momentos la periodista señala que toda la noche estuvo con la fiscal chequeando la información. Entonces eso nos señaló la primera mentira de Casey Jiménez, porque cuando nosotros confrontamos a Casey, porque primero esperamos, porque ella hizo, a mucha gente le llamó la atención de que el interrogatorio de Casey Jiménez dure varias horas en el contexto del juicio. Pero lo que ocurre es que muchas veces se pierde de vista que la introducción, es decir, a ella se le preguntó qué conoce sobre los hechos, y esa sola pregunta de qué conoce sobre los hechos, esa pregunta abierta, determinó una respuesta de casi una hora. Es decir, lógicamente, una persona que declara, y muy entre comillas, espontáneamente una hora, lógicamente, para luego ir precisando su declaración, va a requerir mucho tiempo más de preguntas. Ella, cuando trató de defenderse, porque fue muy interesante, porque era Casey versus Casey, después de producir esa entrevista, y cuando ella se defendía de ella misma, ¿y por qué digo en estos términos? Porque ella acababa en juicio oral de dar una versión, y nosotros le hicimos escuchar acto seguido una versión diferente que la dio el 20 de diciembre de 2017, una fecha más cercana a los hechos. Cuando empieza a defenderse, ella empieza a mentir y dice, no, lo que ocurre es que la periodista me sorprendió. Mentira, la periodista habló con ella toda la noche previa, y por eso le hace la pregunta que si ese audio era un WhatsApp que le envió a Oviedo Mato, y ella dice a sí mismo. Luego señala una segunda mentira, dice que no solamente le sorprendió, sino que además la llamada para entrar al aire le hizo salir de una audiencia y también le sorprendió. Mentira, nosotros tenemos el extracto de llamadas de Casey Jiménez que produjimos, y pudimos señalar en juicio de que está constatada una llamada a las 8:11 de un número determinado de la fecha de la entrevista, y una segunda llamada, así como yo estoy hablando con ustedes ahora, exactamente al mismo horario, del mismo número de teléfono y exactamente por el mismo tiempo de la entrevista. ¿Eso qué quiere decir? Se le llamó, como es costumbre para las entrevistas, se contacta primero, se agenda un horario y luego empieza la entrevista. Entonces mintió en la doble sorpresa. Y dijo dos cosas importantes en esa versión. Dijo tres cosas importantes. Dijo que el audio le envió Oviedo Mato vía WhatsApp. Dijo que ese audio era mucho más largo, y hablo porque es la manera que ella habló. Le falta mucha más información, había dicho el 20 de diciembre. Y dijo una tercera cuestión. Dijo que Oviedo Mato en la reunión, que después precisó la fecha del 2, él había pedido, en esa reunión del 2, le había pedido un sobre que ella el 29 de agosto, le dejó en la oficina. Y dijo una cuarta cuestión, le dijo a la periodista, ese audio voy a buscar en mi teléfono, creo que borré, pero voy a buscar. Bueno, son cuatro cosas que dijo. Ella, posteriormente, cuando presenta una nota en el Congreso, va cambiando su versión en ciertos aspectos, y cuando busca ella que finalmente Oviedo Mato sea destituido en el Congreso y presenta una nota, por suerte presentó la nota, es la primera oportunidad de que ella introduce esta versión de montos.
pese a que la periodista le había insistido bastante el fecha 20 de agosto, 20, perdón, de diciembre. Se le preguntó por qué esa diferencia. En la primera oportunidad no dijo monto porque dijo que era un tema delicado, pero el 20 de diciembre ella ya había dicho que Jorge Oviedo Mato supuestamente le pidió dinero. ¿Cuál es la diferencia de no decir monto? Bueno, la diferencia es que con esa versión medio confusa que ella lanzó el 20, más el audio que también era confuso, o sea, se podía entender de muchas maneras, los pedidos de aclaraciones, ella no aclaraba. Ese mismo 20 de diciembre se trató de imponer una suspensión a Jorge Oviedo Mato, no se contó los votos. Hubo una segunda oportunidad que tampoco prosperó hasta que ella instaló esta versión de los montos y le hizo correcciones, y es el momento que él toma la decisión de renunciar, pero como él dijo, por el tema de, como suelen decir los senadores, el tema de los 23 votos, ¿verdad? Ellos tienen los términos que se expresan en ese sentido. Ujú. Ahora, y antes de que termine el mes ya empieza a variar la versión. Recuerden que había dicho, voy a buscar en mi teléfono, suelo borrar los mensajes, pero voy a buscar. Eso dijo el 20 de diciembre. Ella declaró, en sede del Ministerio Público, declaró el 28 de diciembre. Y ahí empieza, ella y Fermín Bogado. Y ahí empiezan las variaciones, ya el 28 de diciembre del 2017. Ella declara en el Ministerio Público el tema del supuesto pedido de dinero, declara en el Ministerio Público el tema del pedido del sobre en la reunión, y agrega el siguiente detalle cuando empieza ya a variar. Dice que ella no puede acercar el audio porque ese audio supuestamente lo recibió, siempre enviado por Oviedo Mato, lo recibió en un Samsung S7 que se le quemó la placa y que por eso no podía recuperar. Lo mismo declara Fermín Bogado en el sentido de que ella dice que ella le hizo escuchar un audio enviado por Oviedo Mato, dice que el tema de amanecer en el banco, dice que Oviedo Mato en esa reunión del 2 supuestamente le pidió un sobre con un memo, y se habla todo este tema del S7. Tanto el 20 de diciembre cuando habló con la periodista, como el 28 de diciembre cuando estuvo en el Ministerio Público, ella ya no estaba usando el S7 que invocaba. Ese S7 que ella invocó como quemado, ya lo dejó de usar el 2 de agosto del 2017, el día de la reunión, pero en horas de la mañana. Y en horas de la mañana, con varias horas de anticipación a esa reunión, ella, el chip del S7 montó en un S5. Pero eso, ella mintió en el Ministerio Público e invocó el S7. Nunca ese S7 pudo haber tenido información alguna. Dato llamativo también constatado con la Telefónica el día de la entrevista en el Ministerio Público el 28 de diciembre, llamativamente su número, el 0994. La última llamada que se realizó de ese número fue a las 6:30 de la mañana, y la siguiente llamada que se hizo de ese número, se usó ese número, ese día de la entrevista fue a las 10 de la noche. Y no recibió ninguna llamada en el transcurso del día, pese a que era una línea que se observaba que se usaba habitualmente. Mi conclusión es que ella, ese S5 apagó el día de su entrevista, no llegó a ser fiscal, habrá llevado su línea tío, y empezó la historia del S7. Adicionalmente, ella sabía que se le iba a pedir, porque ella misma confesó que se le iba a pedir, sabía que el Ministerio Público, como ella señaló el tema del S7, sabía que se le iba a pedir en algún momento. Entonces ella misma contacta con un perito del Ministerio Público que no tenía que ver con el caso, una onda de amigos, y le pide el tema de revisar el S7, pero recordemos, el S7 que nunca pudo tener ninguna información. Es una persona que empieza a preconstituir pruebas para tratar de sostener su versión, lo cual yo señalé que es muy peligroso ese comportamiento. Y luego se produce lo que se iba a producir, que ella sabía, que el Ministerio Público le pide, fecha 2 de marzo del 2018, le pide por nota que acompañe el audio en bruto. Y ella contesta el mismo día que eso no iba a ser posible porque su S7 se quemó. Ella hasta el 24 de febrero del 2018, ella usó el S5 y ahí cambia el chip y lo monta en un Huawei. Es decir, fíjense cómo iba mintiendo al Ministerio Público a lo largo de la investigación. Entonces, esta es la calidad de testigos que tuvimos en el contexto del juicio oral. Y ahí había mucha información que nosotros necesariamente tuvimos que callarnos porque vimos que el Ministerio Público, yo ingresé
a finales de septiembre, principios de octubre del 2018 al caso. Revisé lo que había. Muchísima de la información que encontré la discutí con los fiscales para tratar de explicarle que no era un caso para juicio oral, en el sentido de que no podés construir el caso penal diciendo le creo a los testigos, entonces luego hay que probar de que evidentemente no se construye así los casos, y menos cuando son casos que solamente existen supuestos testimonios presenciales, y menos cuando son testigos que fueron variando sus declaraciones a lo largo y del contexto del juicio. Casey Jiménez fue una persona que constantemente le hizo un seguimiento, trató de hacerle un seguimiento detallado al caso para saber qué exponía en su defensa Oviedo Mato. Ella misma confesó en juicio oral que sabía lo que se dijo en preliminar, las críticas respecto al audio, etcétera, etcétera. Lo único que nosotros nunca mencionamos, porque tomamos esa decisión como defensa, nunca tocamos este tema del S7 porque dijimos, bueno, va a ser la última carta. Mostramos todo, el órgano acusador evidentemente tomó ya la decisión de formular una acusación, entonces discutamos prácticamente, pero no contemos este detalle. Yo creo que gracias a que no contamos ese detalle, ella se mantuvo y con Fermín Bogado en esta versión del S7, pero otra vez se tomaron el tupé de volver a variar su declaración, porque en juicio oral ya el memo no se pidió en la reunión, el memo se pidió según ellos el 28 de agosto, variaron su declaración, ahí ya cambió, ya no era Oviedo Mato el que envió el audio, era un envío en octubre en el contexto de unas elecciones gremiales para suspender la elección, y supuestamente va un muchacho que es empleado particular de Casey Jiménez, ingresa como Juan por su casa en los Oviedo Mato, le deja un sobre abierto a Oviedo Mato, que si es un sobre abierto lo puede dejar en la secretaría, que tenía un borrador de amparo para suspender una elección que ya se hizo. O sea, por suerte fueron perdiendo el contexto, porque mentir es difícil. Mentir hay que mantener y tener toda la información para poder hacer una mentira sustentable. Finalmente en juicio la versión era de que no, nunca dije que Oviedo Mato me envió, y es más, lo que yo digo en juicio es lo que vale, y eso no funciona así. Y cambiaron, entonces aparece la persona fallecida, se envió a través de la persona fallecida, aparecen nombres de otras personas que nunca se aportó y ya no se puede introducir en juicio. Es decir, aparece este cambio notable, con estos errores garrafales por parte de ellos, por suerte, invocando una elección que ya se hizo, invocando un teléfono que no estaba en uso. Obviamente nosotros nos callamos, no le dijimos eso en el interrogatorio, porque mi función era, eso hay que entender, la función del Ministerio Público es buscar la verdad real, objetivamente, y la función del defensor también es colaborar con buscar la verdad, solamente que nosotros no estamos obligados. Cuando yo estoy viendo en un juicio que hay dos testigos que son los testigos que pretenden sustentar la condena de mi cliente, y yo observo en juicio que se están ahogando, mi función es dejar que se ahoguen. Entonces, lógicamente no introduje en ese momento el tema de la cuestión del teléfono, y miré cómo por suerte seguían invocando ese aspecto, y por eso muchas veces mucha gente se rió cuando yo le pregunté a Fermín Bogado el tema de si en la reunión cuando Casey supuestamente le hace escuchar el audio, en el sentido de si ese teléfono estaba recibiendo otra llamada, otro mensaje, y él dijo, y sí, pero no le habré prestado atención porque no era un tema que interesaba a él. Entonces, si bien le causó gracia a la gente, Fermín Bogado en realidad estaba diciendo que estaba en funcionamiento un teléfono que no estaba colocado el chip en el mismo. Entonces, empezaron a cometer todas esas mentiras independientemente de las discrepancias de la reunión del 2. Eso lleva necesariamente a la absolución de cualquier ciudadano de esta república en un estado de derecho. Doctor, y ahí Fermín Bogado, además, no sé si quién le preguntó, creo que vos cuando le preguntaste, y le dijo la fiscal quién le envió el audio, no le pregunté, dice, o sea, alguien te va a hacer escuchar un audio en donde se pide dinero y vos no le vas a preguntar quién te envió, por una cuestión de chisme nomás, luego digamos, entre amigos, aparte ellos, entre exfuncionarios y amigos como ellos reconocen. Entonces, ¿cómo no le va a preguntar? Pero eso diríamos un accesorio. Ahora, lo que como le había dicho al fiscal, acá lo que es, vos nos estás confirmando que vos hace rato esto venís incluso trabajando con los fiscales, ¿verdad? Y le está diciendo no pueden llevar esto a juicio oral con estos elementos, ¿verdad? O sea, no pueden acusar, luego creo que dijiste, a ver si entendí bien,
Sí, la correcto. conversación en donde le dijiste, ellas no van a poder ni acusar con estos elementos, yo te estoy diciendo, y cómo, qué es lo que no les convenció a ellos, porque yo creo que el que ve o que vio el juicio, aparte de los jueces que concluyeron con la solución, va a notar esas, no contradicciones, sino esas, no sé, esas mentiras prácticamente de los testigos, como concluyó el tribunal, por qué ellos querían insistir, por qué estos mismos fiscales querían insistir en la acusación y llevar a juicio oral y pedir incluso esa condena de 2 años, doctor. Te doy mi opinión y es una opinión absolutamente, no es personal, es mi opinión profesional y también mi opinión como ciudadano. No se animaron. Yo creo que eso se llama debilidad institucional. Mm. Es decir, llevemos la discusión hasta el final. Y bueno, finalmente ellos tienen esa postura. Es un caso mediático. Entonces llevemos y que se discuta, ese es el criterio que ellos suelen tener, el tema de que se discuta ampliamente en juicio. Pero es un criterio que hay que tener mucho cuidado porque en realidad hay presupuestos para discutir en un juicio. El discutir en un juicio no alcanza el término de discutir ampliamente, porque se lastiman familias, se lastima el honor y la reputación de la gente sometida a procesos. Pero yo creo que es por eso. El tema bueno, finalmente está la versión de estas dos personas y llevemos y que se discuta. Y Ahora, insisto también sí. por la cuestión conceptual. Así no se valoran testigos. Y un ejemplo que yo usé ayer al momento de contestar la réplica de la Fiscalía, que tenemos que tener en cuenta para todos los casos. Yo también les Sí, dije a ellos, este es el único caso que yo conozco en la historia del Paraguay de que se decidió llevar a juicio oral un caso que era versión contra versión y después había muchos elementos para acreditar de que había muchas contradicciones en esos dos testigos. Yo no conozco otro caso, entonces pregunté para qué hacen cuando hay denuncias por cohecho, soborno, etcétera. ¿Por qué la Fiscalía en los otros casos hace entrega vigilada de dinero, marca dinero, hacen grabaciones, filmaciones, etcétera? ¿Por qué no llevan los casos que son versión contravención a juicio oral? Acá, y ellos trataron al final de decir, este no es un caso que tiene que ver con el audio, porque trataron de divorciarse del audio. Y ahí también yo manifesté, en serio es una cuestión de inocentes pensar que este caso llegó a juicio si es que no existía el audio. Si ese audio no existía y lo único que existía era la versión de estas dos personas, nunca se hubiera imputado, nunca se hubiera acusado. Entonces no se podía resolver el caso sin valorar también el contexto del audio y todas estas mentiras en cuanto a recibir el mismo. ¿Por qué Fermín Bugado y Keidi Jiménez siempre hicieron todo lo posible para que no se llegue al supuesto original? Porque el original no existe. Lo que existirá es una grabación larga de 1 hora que se editó. ahora, doctor, te pregunto lo siguiente. Vos me dijiste, yo creo que los fiscales dijeron, bueno, mejor llevemos esto a un juicio oral. Se debatió en el juicio oral, llegó el momento de los alegatos. Y Y en aún el tema así de los continuaron alegatos ellos, se ¿verdad? insistió en esa condena de Sí. 2 años. Sí, Dejemos, como yo sí. le dije a Rodrigo Tiaría, dejemos de lado el caso de Oviedo Mato. Así como vos dijiste, a cualquier ciudadano paraguayo. Y me dio un ejemplo, o sea, me habló de un ejemplo y yo le di otro. El caso de este señor de Luque, que te acordás que la fiscal ordenó su detención y había sido su señora, finalmente se fue con un peruano, ¿verdad? O sea, ¿entendés? Entonces, no se puede. Imagínate el tipo, si no aparecía su señora, podía haber estado preso, procesado por feminicidio en este momento, ¿verdad? Y privado de su libertad. Sí, De Bueno, hecho que estaba procesado ya socialmente por las redes no, y sociales y por condenado. algunos medios de comunicación, ¿verdad? No, yo imagínense comparto si la el peruano le preocupación en ese hacía algo. sentido. Sí, yo comparto la preocupación en ese sentido. Porque si ellos vieron en el juicio oral ese desenvolvimiento, porque todos vimos, es importante, hay que ser objetivos en ese sentido, ¿verdad? Porque la estrategia tuya yo creo que fue muy, muy importante y muy interesante. Incluso eso valoró el fiscal en el sentido de que ahí también quiero confirmar contigo, el mensaje de WhatsApp fue ofrecido como prueba por tu parte, no por el Ministerio Público. Sí. Sí, todos los scripts, nosotros decimos todo lo que No, ya había. sé, pero el Ministerio Público no ofreció eso como prueba. No, es más, el Ministerio Pregunto. Público, que yo me No acuerdo, ofreció. el Ministerio Público se opuso a que ingrese como prueba. Sí, y encima lo puso bajo un argumento de que supuestamente el audio era
ahí yo creo que hubo una confusión, pese a que creo fui un poco duro cuando contesté, pero era lo que correspondía cuando contesté el pedido de exclusión. Ahí yo creo que hubo una confusión por parte de la Fiscalía porque mezcló ese audio con los demás en el sentido de intercepción de comunicaciones. Sí. Y yo le señalé que en realidad, y le puse un ejemplo, si Juan le envía un WhatsApp, un audio de WhatsApp a su esposa y le amenaza y la esposa lleva ese audio al Ministerio Público, claro que es prueba válida, claro que se puede producir. Y lo que nosotros no cuestionábamos eso, lo que nosotros cuestionábamos era que el audio estaba montado. Y queríamos que se produzca y queríamos por eso, desde un momento, nosotros ofrecimos un término que yo no utilicé, que no tiene que ver con la Fiscalía, sino hablando con mi colega Yannick Colucci, porque no tanto a mí, más a él, muchas personas me comentó, ¿verdad?, al inicio del juicio, que había muchos amigos suyos del ámbito jurídico que le consultaban si por qué nosotros, a diferencia de los demás, ofrecíamos el audio. Y más o menos nos calificaban como una suerte de kamikaze jurídico, me río ahora. Que estábamos locos, que éramos unos parados para ofrecer el audio y por qué nosotros no nos acogíamos que nos dijo que esté mal la argumentación de los demás. Ojo, claro, ¿por qué no nos acogíamos a la misma argumentación del tema de que no tiene valor probatorio por violarse garantías de la Constitución, que yo creo que están violadas, ¿verdad?, respecto a los demás? No, porque era una situación diferente y nos costó mucho explicar en juicio, ¿verdad? Creo que al final el tribunal inclusive nos reconoció de que realmente, el último día nos dijeron, realmente acá hay dos juicios orales y no entendían también por qué estábamos mezclados con los demás, ¿verdad? Sí. Fue una cuestión que dificultó y que tuvimos que pelear también para instalarnos. Por eso también muchas veces, en muchos ítems, nos quedábamos callados, no solamente por un tema de estrategia, sino también por una cuestión jurídica importante. Cuando se discuten cuestiones incidentales que no tienen que ver con la situación procesal del cliente de uno, el que está obligado a opinar en todas las cuestiones incidentales que tienen que ver con la correcta aplicación de la ley es el Ministerio Público. La defensa no estamos obligados a opinar sobre todas las cuestiones procedimentales que tienen que ver con la correcta aplicación de la ley, si es que no tienen que ver con nuestros clientes. Que es lo que nosotros hicimos, primero por una cuestión legal y en segundo lugar también por el tema de tratar un poco de ver la manera de cómo podíamos transmitir, de que había que tener dos visiones para resolver el caso, que creo que lo conseguimos al final. Ahora, doctor, la viendo... gente que nos escucha y nos ve, Sí. nos ve, y la gente con quien hablamos, incluso ayer yo con algunos amigos, cuando se da esta explicación se pregunta, ¿y cuál es la motivación de Casey Jiménez? ¿Por qué Casey tendría que montar un mensaje de WhatsApp para involucrarle al ex senador Jorge Oviedo Mato en un hecho de pedido de coima o de dinero? Dividamos en dos cuestiones. Y eso también, eso recalqué también el alegato al Ministerio Público. El Ministerio Público había señalado de que cuál sería el interés de dos personas que dieron a luz un pedido de dinero de mentir. Y ahí en realidad se invirtió el orden. Recordemos que primero apareció el audio y luego fueron entrevistadas estas dos personas. ¿Eso qué quiere decir? Yo estoy altamente convencido en un 100% de que Casey Jiménez nunca esperó que ese audio llegue a la prensa. Yo no te puedo asegurar de que la persona quien montó los 8 segundos sea Casey Jiménez. Lo que sí estoy seguro es que Casey Jiménez sí hizo circular en algún ámbito que tiene que ver con lo político, hizo circular una grabación posiblemente más extensa, es más, no posiblemente, reconocida por ella mucho más extensa que esos 8 segundos. Y ahí se genera la duda, y ella misma reconoció que invocó el nombre de una persona, ella misma reconoció que esa charla cuando ella le envía, parece por WhatsApp según ella, no puedo certificar que eso sea cierto porque mintió en muchos ítems, pero sí creo que esa circulación fue ya luego de difundido mucho de los audios referidos a estas otras personas. Por eso es que este audio recién aparece el 20 de diciembre. Entonces yo creo que hizo circular ya seguramente a finales de noviembre o incluso diciembre, hizo circular, o esos mismos 8 segundos estoy seguro que algo mucho más largo, porque después el mismo abogado dice que en la versión que él escuchó, se escuchaba murmullo, hablar más gente, y que él no le prestó atención porque no le interesaba, y son los testigos que van ocultando información los que se comportan de esa manera. Entonces,
Mi primera conclusión, estas dos personas fueron los primeros que se asustaron cuando ese audio con esa versión llegó a la prensa. Y fue muy gráfica la explicación de ambos cuando dijeron, después de publicitado el 20 de diciembre, dice, o era él, o Diego Mato, o era yo, Casey Jiménez, y obviamente Fermín Bogado. ¿Qué es lo que ocurre? Casey Jiménez y Fermín Bogado, y ahí se contradijeron cuando empiezan y reconocen ellos a operar en el contexto del jurado, porque eso es lo que hicieron, operar para que se le instituya a Karina Jiménez. Finalmente absuelta por otro jurado y por otra integración. Y fíjense a lo que se exponían. Un poder emitido por la madre de Fermín Bogado. Con ese poder formularon acusación ante el jurado, denuncia a la inspectoría, denuncia penal por frustración de la persecución penal y creo que una cuarta. Denuncia por inspectoría archivada. Acusación al jurado absuelta. Todo eso te expone a consecuencias. Denuncia por frustración de la persecución penal. Con una absolución del jurado también se va a desestimar responsabilidades penales. Es decir, crearon un monstruo antes del audio. Ellos crearon un monstruo tan grande en su operativo. Ellos se fueron al partido UNACE en fecha 12 de agosto para tratar de congraciarse con Oviedo Mato. Esa ida al partido por parte de los dos es causal de destitución. Es decir, responsabilidades civiles, responsabilidades administrativas, responsabilidades penales. Es decir, se iba creando un monstruo tan grande que el audio le exponía a que todas esas circunstancias, así como al final ocurrió, se exterioricen. Ellos tenían mucho que perder con la divulgación del audio. Yo creo que son los primeros que asustaron más que Oviedo Mato cuando eso se divulgó. Yo lo que quiero ir es a la construcción a la construcción típica del delito de tráfico de influencias. Marcos, Sí. Antes de que pase a ese punto, Sí. para que el doctor complete, yo le quiero preguntar, porque viste que la pregunta siguiente es, ¿por qué se hizo circular El audio? ¿Por qué se hizo circular el audio? Para ir completando el círculo, valga la redundancia. ¿Por qué se hizo circular? ¿Por qué Casey difundió ese audio, doctor? Y yo, porque Casey, o sea, estoy convencido porque él entregó a personas X, que no puedo saber quiénes son esas personas, porque Casey dice... Él dijo que le envió al abogado Tuma, ¿verdad? En su declaración. Sí, hay que corroborar si eso es cierto o no, porque ahora yo no le puedo dar credibilidad si es por viendo lo que dice, ¿verdad? Pero sí, claro, es el primer nexo que hay que ver. Ella reconoce de que esa primera entrega del audio, que todavía no hay divulgación, es primera entrega a una persona que vos mencionaste. Ella lo hace después de la difusión de los audios y ella misma dice que ella se enojó y dice, me enojé con Oviedo Mato. Cuando el 6 de noviembre del 2017 se divulga el primer audio, que es la conversación que se atribuye a Raúl Fernández y a Karina Jiménez. Ese es el primer audio que difundió ABC. Y ella dice que tanto ella como Fermín Bogado, al escuchar ese audio, concluyeron, recién el 6 de noviembre, concluyeron de que ahí se dieron cuenta que Oviedo Mato supuestamente estaba a favor de Karina Jiménez, que era uno de los que iba a votar a su favor para anular el enjuiciamiento. Y ella dice que se enojó, pero muchísimo con Oviedo Mato. Esa es la causal de la primera entrega de ese audio. Ahora, lo que ella no esperaba es que llegue a la prensa. Y ahí yo le dejo la siguiente interrogante. Si Oviedo Mato supuestamente en fecha 2 de agosto le pidió plata, si Oviedo Mato supuestamente su primera versión fue que a finales de agosto envió el audio él. La segunda versión fue que en octubre que no envió él fue a través de un teléfono de un muerto. Y supuestamente eso significa que le pidió 2 veces plata. ¿Por qué, si supuestamente le pidió 2 veces plata, por qué hasta el 6 de noviembre ellos seguían contando con él? Sí, así ¿Tiene mismo. explicación? Doctor, y así una pregunta medio al margen. ¿Quién era el miembro del jurado que le tenía al tanto de todos los detalles a Casey Jiménez que mencionó tu defendido en su declaración ante el tribunal? Dijo, sabemos, yo sé, pero no es conveniente contar, o sea, no quiero contar el nombre porque no viene. O sea, había un miembro del jurado que le contaba detalladamente a Casey cómo iba el proceso o en qué sentido más o menos tendía los votos de cada uno de los miembros con respecto a la situación de su colega Karina Jiménez. Yo creo que él lo que hizo referencia, no fue citando a un miembro, porque tampoco me dio el nombre, pero yo creo que él hacía referencia a un funcionario muy cercano a uno de los miembros. Porque hay una de las notas que está a mano, que por suerte que Casey Jiménez dejó en el sol,
para que vean el nivel de, vamos a ponerlo en términos de entusiasmo que tenía esta señora. Cuando va a dejar, por eso está todo contratado por mensajes, cuando ella va a dejar el sobre el 29, arma el siguiente contenido del sobre. Le pide, por eso está contratado por mensaje y por declaración, le pide a Fermín Bogado un resumen. Uno lee el resumen y es un pedido, sin usar el término, es un pedido de destitución. Mentira, no es un pedido para que corra el caso. Lee el resumen, lee también, ella acompaña, yo creo que ni le habrá comentado a Fermín Bogado que iba a acompañar eso. Se nota que es una nota escrita a mano yo creemos que es una persona cercana a uno de los miembros del jurado. Donde esta persona a mano y le habrá pasado vía foto a Fermín y Fermín le pasó a foto a que ella imprimió y introdujo el sobre. Dice, así se votó en el jurado y lista la gente que votó por el tema del enjuiciamiento de Karina Jiménez. Así se votó el 4 de julio, le lista los nombres y luego se ponen de acuerdo en instrucciones que hacer. Esas instrucciones ya empezaron a ejecutar el 13 de julio. Es mentira que ellos se movieron porque estaban cajoneados. Ellos una semana después ya se estaban moviendo y en la nota dice para qué. Dice, tenemos que movernos rápido para hablar con cada y se van distribuyendo tareas de quién podía hablar con quién. Y decía, yo me encargo de mi jefe. No sabemos dentro de la lista quién era su jefe. Después dice, hay que hablar con fulano, y se van con estos dos, van a entender que no tienen nexo, que son parlamentarios y que hay que buscar, y viene luego la expresión de qué es lo que buscaban. Tenemos que movernos sin perder tiempo para degollarle a esta. Porque esta, ahí van ellos, porque evidentemente esa persona entiende que también tenía seguramente contacto en el jurado, porque esta va a tratar de dilatar. Y ahí empieza el operativo degollar. O sea, no eran, eso también yo le critico, y insisto, con profesionalismo y no es una cuestión personal. El Ministerio Público dijo, eran personas que estaban buscando justicia. No estaban buscando justicia y la muestra es que al final otro jurado, yo no estoy defendiendo, ni le conozco personalmente a Karina Jiménez, no puedo hacer una valoración si actuó bien o actuó mal. Yo lo que puedo decir es que al final, por lo menos en esa causa, el jurado con otra integración, con gente, inclusive en esa integración, gente que yo intelectualmente respeto bastante, inclusive también en su desempeño en el ámbito de la administración de justicia, no hago referencia a todo, pero sí a algunos, expusieron fundamentalmente y la absolvieron a esta persona. Entonces, por eso digo que ellos crearon un monstruo que finalmente no pudieron manejar. Y dentro de ese monstruo terminó arrastrado por Tobías Mato. Yo creo que sí la divulgación habrá tenido finalidades políticas. Recuerden que lo convulsionado que fue finales del 2017 con todo este tema de audio, jurado, enjuiciamiento, cuestiones internas del jurado, y yo creo que en ese contexto habrá faltado a la prensa esta cuestión. Insisto, obviamente Oviedo Mato y es el único que mantuvo una sola versión desde el inicio, desde el día 20, porque pasamos, por ejemplo, el contenido de entrevista desde el día 1 dijo, es mi voz pero no soy yo pidiendo plata. En realidad lo que él quería decir es mi voz, pero eso está editado, que es lo que siempre se sostuvo, y por eso no somos ninguno kamikaze. En realidad tampoco es que yo crea en todos mis clientes con la primera cuestión que me dicen, para eso investigo también y veo los elementos, pero al final también me convencí que el señor estaba diciendo la realidad y bueno, ahí le dije, bueno, ¿estás convencido que sí la verdad? Me convenciste que realmente no enviaste ese audio, entonces ofrezcamos y vamos hasta el final con una discusión fáctica. Doctor, y en esa discusión fáctica o en la construcción típica del hecho punible de tráfico de influencias, en esa concepción no tendría que estar, en el caso de que se hubiera dado, ¿verdad? Ahora el tribunal ya dijo que es un hecho atípico, no tendría que estar Casey como el que da o el que promete el dinero o otro beneficio. Como puse al tribunal, uno como abogado defensor, independientemente que esté convencido de un aspecto, que en este caso es el aspecto fáctico, finalmente Jorge Oviedo Mato fue absuelto por una cuestión fáctica y probatoria. Sí. Ya ni siquiera se ingresó a la parte jurídica. Pero sí tuve en los alegatos tocar la parte jurídica bajo el siguiente argumento. Yo creo que no, fácticamente y probatoriamente no se lo puede condenar, y ese es mi argumento principal. Pero como defensa estoy obligado a también desarrollar argumentos suplementarios.
en caso que el tribunal, así como la Fiscalía, no comparta nuestra postura y nos diga si se puede probar. Y ahí viene la palabra clave en el ámbito ya típico. La Fiscalía acusó, se elevó a juicio y en su alegato final le pidió condena por supuestamente solicitar, dijo la Fiscalía, dinero. Sí, Y tampoco completó la explicación de qué tipo de influencia iba a usar, porque también es requisito del tipo penal. Ahí Sí. te expliqué que solicitar no es punible bajo las reglas del tráfico de influencia, porque el tráfico de influencia requiere para poder sancionar por tráfico de influencia tiene que haber dos partes. No admite como otra figura una sola parte. Entonces, como correctamente como lo dijiste, recibir, y si se recibe hay alguien que entrega. Y dejarse prometer si hay un dejarse prometer, es alguien que promete y alguien que acepta la promesa. Sí. Siempre hay dos. Siempre hay un Entonces, acuerdo. si se sostenía a sí mismo. Entonces, si se sostenía tráfico de influencia, el inciso segundo contempla si hay alguien que acepta la promesa, que sería Oviedo Mato, hay alguien que promete, ese está sancionado por el inciso segundo. Entonces teníamos que estar en juicio oral, si era un caso de tráfico de influencia, teníamos que estar en juicio oral acusados las dos partes. Por un lado Oviedo Mato y por otro lado Keisy Jiménez y Fermín Bogado. ¿Y qué es lo que dije? Acá hay una incongruencia jurídica. ¿Por qué? Porque ¿quién ahora se hace cargo de esa hipótesis de la Fiscalía? Porque respecto a Keisy Jiménez y Fermín Bogado, la hipótesis de tráfico de influencia prescribió el 2 de agosto del 2020. Sí, Y si realmente se confirmaba esa postura del Ministerio Público, quiere decir que había agentes fiscales que cometieron frustración de la persecución penal. así Y mismo. yo creo que no, porque el hecho no existió. Pero Claro, claro. De hecho no existió el hecho. Llevé hasta el absurdo el ejemplo, ¿verdad? Sí, porque, o sea, estábamos hablando con el fiscal Rodrigo y él construye desde otro ámbito el tipo penal que a mí particularmente no me parece correcto, ¿verdad? Porque dice, solo hay dos sujetos, el que promete se hace prometer y el que media el mismo personaje, o sea, no le entendí muy bien realmente, ¿verdad? Pero, o sea, para mí desde que leí este artículo, hay dos sujetos y como vos decís, tiene que haber un convenio entre ese sujeto, uno y dos, ¿verdad? Que es el que da o recibe y el que Sí. promete o se hace prometer. Y es bueno que discutamos esto sin temor, discutamos jurídicamente y lo discutamos racionalmente en instituciones como el Ministerio Público. Yo sé que cuesta porque estamos haciendo un juicio. No digo ahora, creo que lo haga posteriormente. E identifiquen que hay un problema legislativo. Y los problemas legislativos se resuelven con leyes, no se resuelven girando como chicle los tipos penales, ¿verdad? Entonces habría que discutir si vale la pena incluir en el tráfico de influencia la tentativa, porque si Sí. uno incluye la tentativa, entonces va a abarcar la solicitud. Hay que ver si no vale la pena incluir la solicitud. La propia Fiscalía, por ejemplo, no respecto a nuestros alegatos, respecto a los alegatos de las otras partes, invocó la Convención contra la Corrupción de Medios. Y cuando leyó el texto de la Convención y leyó el tema de recibir, solicitar o hacerse prometer, yo internamente me estaba riendo porque el fiscal justamente estaba leyendo el verbo que le falta a nuestra ley. Sí, solicitar. No por culpa de la Fiscalía, no por culpa mía, no por culpa de Oviedo Mato. Es un tema legislativo y que hay que solucionar legislativamente, no aplicando la analogía en violación de las normas de la Constitución. Así mismo. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y que tengas una buena jornada y por supuesto ya te deseamos. Feliz 2021. Gracias para todos también, ojalá que todo mejore el próximo año. Sí, señor. Muchas gracias, doctor. Cómo no, hasta luego. luego. Usted está escuchando PDS. El abogado Claudio Lovera, defensor de Jorge Oviedo Mato, ex senador actual, escribano. Sí, escribano. Escribano era ya. Sí. Entonces, escribano Jorge Oviedo Mato. O sea, él es escribano y abogado. Y abogado. Que den claro eso también, ¿verdad? Porque ocupó pues el cargo de... Claro, la gente dice, ¿cómo él es escribano? Pero él ya aclaró de que él es abogado y escribano, pero Sí, señor. optó en ejercer la profesión